Vimos un poquito de esto, estuvimos viendo, ¿no? El void loop y void setup, ¿no? Creo que les expliqué un poquito de esto. Vimos todo esto, ¿no? ¿Sí? Si mal no recuerdo. Ya. Vimos todo eso, creo. Ahora tenemos los ejemplos, a ver. ¿Dónde están los ejemplos? Lo que hagan. No está, a ver. A ver. Aquí. Tenemos 4. Ya, vamos a ver un poquito esto entonces. Laboratorio 1, funciones básicas de Arduino. El objetivo es aprender la estructura de programación y las funciones básicas para la programación Arduino. En el marco teórico, entonces para realizar la programación se tiene que tomar en cuenta los siguientes puntos. Vamos desarrollando eso, ¿no? Bien. Entonces, para cada instrucción, a excepción de las funciones y librerías, se debe terminar con un punto y coma, ¿ya? Cada función debe tener un inicio y un final, ¿no? De la función. Todo programa de Arduino debe llevar como mínimo las funciones void y setup, ¿no? Que es donde void, donde vamos a configurar, y ya el void loop, donde vamos a hacer ya la parte de programación, ¿no? Para hacer un comentario dijimos esto, ¿no? Estamos haciendo un resumen. Las otras funciones básicas, void setup, su principal función es la de la configuración de Arduino para inicializar los modos de trabajo de los pines de entrada o salida, ¿no? Entonces, pin mode, entonces defino con esto el pin si va a ser entrada o va a salida. En este caso va a ser pin output, ¿no? Podría también ponerle el pin, ¿no? Podríamos hacer 13, 14, si va a ser como entrada o como salida, ¿ya? Void loop, la función utilizada para que el programa se ejecute de forma cíclica, ¿ya? En void loop, por ejemplo, en este caso, ¿qué hacemos? Digo, digital write, ¿no? En este caso lo estoy configurando, ¿no? El pin como salida. Entonces aquí digo pin, el pin que voy a utilizar, que le llamo pin, nomás en este caso, high, alto, y le doy un retardo de 1 segundo, ¿sí? Luego lo pongo en bajo y le doy un retardo de 1 segundo. Entonces esto va a ser en forma cíclica. ¿Preguntas de eso? ¿Hay preguntas? No hay preguntas, ¿no? Creo que eso ya se lo mostré también. A ver, déjenme ver, creo que se lo mostré en Tinkercad. Tinkercad. Debería mostrar solo en Proteus, pero no está bien en Proteus. Ya. Por ejemplo, aquí tengo todas las prácticas con Arduino, y ahí tenemos con SP32, ustedes van a utilizar Microbit, Raspberry Pi y SP32, que lo tengo en otras plataformas. Por ejemplo, si tenemos aquí, lo tenemos para que puedan comprender mejor. Bueno, simular. Tenemos aquí. El circuito es sencillo, ¿no? Solamente se conecta a un LED con una resistencia de 300, en este caso puede conectar una resistencia bastante baja de 220, en este caso de 220 o 360, y lo conecta, ¿no? En este caso estoy conectándolo al pin 13, ¿cierto? Entonces mi código, que habíamos visto, dice pin mode 13 outputs, salida, ¿cierto?
Entonces, en este caso estoy configurando. En el otro, void loop, ¿qué digo? Voy a utilizarlo, ya voy a hacer la programación. Entonces, digital write en 13 en alto, un segundo. Digital write, ¿no? En bajo, un segundo. Entonces, lo que hace es eso, es simular lo que va a implementar en protobar, ¿no? Entonces, se enciende y se apaga. ¿Listo? No hay duda de eso, ¿no? ¿Preguntas? Jóvenes, ¿alguna preconsulta? Mike, Jonathan, Méndez, ¿se entiende todo eso? Sí, Nino. Mira. Digamos, entonces, vamos al otro. ¿Qué más tenemos? La otra guía. Entonces, instrucciones para salidas digitales, lo que habíamos hablado. PIN mode, configura el PIN especificando la entrada o la salida de tu instrucción. Trabaja dentro de la función void setup, ¿no? PIN mode, ¿no? Puede ser como salida o como entrada, lo que hemos hecho. Digital write establece un valor en alto o en bajo, ¿no? El pin puede ser en alto o puede ser en bajo, ¿no? Puede ser otro pin también, ¿no? Delay es el rectángulo. Lo mismo como esto, ¿no? También lo podrían haber conectado así, de esta forma, sin necesidad de la resistencia, ¿no? Pero mejor que ponga la resistencia para también limitar la corriente y no se queme. Entonces, el ejercicio propuesto para ustedes, ¿cuál es? Diseñar e implementar una rotación de LEDs conectados a partir del pin 1 al pin 8. Utilizar una resistencia de protección de 220 ohms. La secuencia consiste en la siguiente. ¿Ya? Entonces me van haciendo eso, ¿ya? Listo. Eso es lo que tienen que hacer. Y utilicen una sentencia for para poder hacerlo. ¿Ya? Vamos a ir al otro, a ver. Laboratorio 2. Objetivo: identificar las variables de programación, operadores y tipos de entrada de datos. Para la programación Arduino, marco teórico, las variables se utilizan básicamente para almacenar información útil para nuestro programa, como puede ser el valor de un sensor, el resultado de una operación matemática o cualquier dato que queramos conservar en el código. ¿Ya? ¿Cómo y dónde se declaran las variables de Arduino? Las variables generalmente se declaran antes de la función void setup, ¿no? Con esto, la variable se vuelve global y puede ser utilizada en cualquier parte del código. Si se declara dentro de la función en específico, solo se puede utilizar en esa función, se vuelve local, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, para declarar una variable, primero especificamos el tipo de variable, ¿no? Si es dato, boolean, float, flotante, ¿no? Seguido del nombre de la variable y podemos asignarle un valor de inicio, ¿no? O no. En este caso, vamos int de tipo entero, dato, que se inicia en 3, o una variable, ¿no? Entonces, esto puede ser boolean, entero, flotante o un carácter, ¿no? Las operaciones aritméticas, entonces, puede ser de esta forma, ¿ya? En este caso asignamos, ¿no? A la variable estamos asignando 8. Si es suma, podemos hacerlo así, ¿no? O resta, puede ser así. Multiplicación, división. Los comparadores, ¿sí? Igual, 2 veces el igual. X es igual a 8, digamos, en este caso. Si es distinto, viene de esta forma. Si es menor, ¿no? Si es mayor,
¿Qué más? Entrada digital en Arduino. ¿Ya? Arduino tiene la capacidad de leer entradas digitales por cualquiera de sus pines, ¿ya? Incluso por los pines analógicos. Arduino lee un cambio de voltaje de 0 a 5 voltios, donde 0, bueno, es falso y 5 es 1, ¿no? Las entradas digitales generalmente se utilizan para la lectura de botones o cualquier señal que cambie. La instrucción digital read, ¿qué hace esto? O sea, lee lo que hay en el pin. Digital read, lee lo que hay en el pin. En donde el pin representa el número del pin, ¿no? O sea, puede ser el 13, podría leer, ¿no? También, o le pongo como pin. Por donde vamos a conectar la entrada digital. Para leer la entrada digital, generalmente se debe utilizar una variable de tipo booleano, ¿no? Y tengo la variable X, ¿no? En este caso. Luego tenemos la parte de comunicación. La comunicación serial consiste en el envío de un bit de información de manera secuencial. Esto es un bit a la vez a un ritmo acordado, ¿no? O sea, vamos a enviar en forma serial. Esto se utiliza para manejar el puerto serial RS232, ¿no? Y también cuando hacemos transmisión y recepción, que vamos a ir viendo, ¿no? Instrucciones básicas en el monitor serial. Ya, estas son las velocidades. Ya nosotros vamos a trabajar a 9600 a esta velocidad, ya, para poder transmitir. A ver, este ejemplo. A ver, voice setup, en este caso, agregamos el puerto serial, lo habilitamos para mandar datos seriales. Ponemos serial begin 9600, abre el puerto serie y configura la velocidad. De esta forma vamos a poder configurar la velocidad a la cual vamos a transmitir, ¿no? Serial print data imprime los datos del puerto serial como texto. Serial print imprime los datos del puerto serial como texto en ASCII y además agrega un salto de línea. Después tenemos aquí el analog read, que lee datos, lee un valor de voltaje por el pin analógico, ¿ya? Los ADC de Arduino son de 10 bits, entonces vamos a tener una resolución, ¿no? De 5 dividido entre 1024. Ese es el valor que va a agarrar por cada voltaje, por cada pin, ¿no? De los 10 pines que tiene. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, eso tiene que ir. A ver, vamos a ir. Vamos a hacer programas básicos para familiarizarnos con Arduino, ¿ya? Leer una entrada analógica y mostrarlo por la pantalla del computador. A ver, déjenme verlo si lo tengo por aquí. A ver, ¿qué es lo que hace? Leer una entrada análoga y mostrarlo por la pantalla del computador. O sea, vamos a hacer variar esto y lo vamos a poder visualizar en la pantalla del computador, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voice setup, lo primero que tengo que hacer es inicializar el puerto serial a 9600, voice setup. En el void loop, ¿qué voy a hacer? Digo, valor, lo que voy a llamar, le puedo llamar cualquier valor, o X, o sea, digo analog read a 0. Entonces voy a leer, ¿por dónde estoy leyendo? Por el puerto analógico, ¿no? 0, ¿cierto? Entonces, que es el que va al medio. Pongo 0, el otro va a ir a GND y el otro a BCC. Leo el valor y digo serial print, imprime valor. Y le doy un retardo de 10. Bastante sencillo, ¿no? Creo que eso lo tengo por aquí. Esperemos un ratito, a ver. Aquí tengo varias cositas que he hecho. A ver. No sé si está en ese orden, porque creo que está en el orden del libro. Ejemplo 2. Uy, esto es con microbit. Así. A ver, ejemplo 2.
los dos, ayúdenme a buscarlo hasta el 2. 2, no, no es este. No, no está. ¿Dónde está el config? Ya, de todas maneras lo vamos a ir viendo estos programitas. Ya, no lo tengo aquí, pensé que lo tenía. Debería estar. Ya, es que esto es si lo han visto en el texto, no sé si lo han visto el texto. A ver, en esta parte, a ver, que sería el tema 4, creo que está. A ver, vamos. Esta es la guía. En el libro, esto lo he hecho según él. En el tema 4, tema 5, que sería este. Creo que se han perdido. A ver. Ejercicios prácticos. Aquí está. Es que lo que pasa es que he cambiado lo estoy migrando a otro libro. El anterior era 8051 con Arduino, ahora es otro que estamos haciendo, ¿ya? Por ejemplo, este, y el que ya hemos visto, es el primer ejemplo. Luego tengo este ejemplo, encender un LED con un pulsador. Si quieren, vamos viendo esto y ya vamos a llegar al otro. Encender un LED con un pulsador, ¿qué es lo que hace? Lo que solamente, bastante sencillo, lo que hago es, pongo al pin 2 como pulsador, ¿sí? Y en el 13 pongo un LED. O sea, aquí ya estoy utilizando, no solamente estoy encendiendo el LED, pero gradualmente pongo el pulsador en el pin 2. A ver, en el pin 2, si se dan cuenta. Eso está en el texto, ¿ya? Son ejemplos que les he puesto. ¿Sí? Le pongo el pulsador. Pongo el LED en el pin 13, ¿no? Y hago la conexión. Yo les recomiendo que lo hagan todo esto a modo de practicar, ¿ya? Y así se van estabilizando. Le voy a setup, entonces, pulsador va a entrar como entrada y el LED va a estar como salida, ¿no? Obviamente, porque el pulsador va a estar como entrada y el LED va a estar como salida. Entonces aquí comienza el while loop. ¿Qué hago? Si, dice no, si el pulsador está en alto, ¿qué va a hacer? Va a escribir, ¿no? Va a escribir, va a encender va a encender el LED. Por caso contrario, se va a apagar, ¿no? Veamos esto. Creo que eso es lo que lo tengo aquí. A verlo. Creo que ese es el 2, ¿vale? Sí, está en ese orden. ¿Dónde está esto? ¿Vio? Eso es lo que haría. ¿Ya? Eso. Vamos a otro. ¿Ya? El subsiguiente, para que vayan viendo, ¿ya? Luego, vamos a ver varios. Todo eso está en lo que les he enviado. Todo eso ustedes lo tienen. Luego tenemos aquí otro. Luego vamos a llegar a la lectura serial de una entrada digital. Ahora, si la entrada es digital, vamos a leer. Entonces, ¿qué dice? Leer una entrada digital y mostrar por la pantalla del computador el estado del pulsador. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que mostrar en la pantalla del computador. Entonces, en el primer punto vamos a hacer declaro, ¿no?
el botón, el pin 2, lo estoy utilizando con el pulsador. Ya, en el voy setup, configuramos, ¿no? El botón va a ser como entrada, ¿no? Pin mode, declaro, ¿no? El botón como entrada. Y el serial begin, ¿no? Para la lectura serial. En el void loop, ¿qué voy a hacer? Leo lo que hay en botón, es igual a estado. Si estado es igual a 1, ¿qué va a imprimir? Imprime pulsado. Si no, no pulsado. Ya, veamos eso. Tenemos eso. Este debe ser el número 3. Entonces, el número 3. Ya. Entonces, bueno, el código está aquí también, ¿no? El mismo código. Pero está un poquito más corto. A ver. Sí, muy bien. Entonces, monitor serial, como aquí el monitor serial está no pulsado. Lo pulso, pulsado, no pulsado, pulsado, no pulsado. ¿Sí? Bien. Vamos a otro. Vamos al... A ver. Ahora aquí, esto es lo que teníamos, ¿no? Pero, sí. Tenemos lectura serial, ya, lo que teníamos parecido a lo que teníamos en la guía de laboratorio, acá tiene el texto. Lectura serial de una entrada analógica. Igual, ¿no? El mismo, creo. ¿Ya? Entonces vamos a ver leer una entrada analógica y mostrar por la pantalla del computador el valor luego de hacer girar el potenciómetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo un voice setup, voy a configurarlo, serial begin a 9600, la función void loop, ¿qué hace? Lee, va a leer análogo read, se pone en este caso, voy a leer y lo voy a guardar en una variable que es el valor, ¿no? Y luego serial y va a imprimir ese valor en el estado en que se encuentra. Nada más, vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, esto sería el 3, el otro sería el 4. Vamos a ver. Es el mismo que teníamos en el texto, ¿no? El 4. Fijémonos el 4. ¿Dónde está el 4? Aquí está. Claro, el potenciómetro lo hemos puesto. Y nos lo pongamos a modificar para que sea mejor. Y ¿dónde está? Lo estamos visualizando. ¿Qué pasa con el monitor serial? Debería desplegar el monitor serial. Aquí está el monitor serial. Ya. Ahora voy a simular. Ya, miren, está en 134. Lo muevo. El máximo valor que va a alcanzar es 1023, ¿cierto? Porque son de 10 bits. Y el otro caso va a quedarme en 0. ¿Sí? No hay dudas, ¿no? Ya. Creo que, ¿qué más tenemos? A ver, podríamos seguir viendo.
¿Qué es el propuesto para su clase de laboratorio? Sería el 1 y el 2, les decía, ¿no? Vamos a fijarnos cuál es la guía de laboratorio. La guía de laboratorio. Y el otro, estos son los ejemplos que tiene, y aquí el propuesto debe estar. Ya, este es el propuesto. Diseñar e implementar un circuito en base al microcontrolador Arduino que lea la entrada análoga por el pin 1, conectado al potenciómetro. Si el valor del potenciómetro está entre 800 y 1023, que encienda un LED rojo. Si el valor del potenciómetro está entre 0 y 400, que encienda un LED amarillo. El estado del potenciómetro se verá en la pantalla del monitor serial. ¿Ya? ¿Listo? Es bastante sencillo para la próxima clase. ¿Ya? Y luego ya veríamos la pantalla LCD. Entonces, estos dos laboratorios, y más vean lo que hay en el texto, le va a dar toda una pauta. Entonces, esos dos serían para la próxima clase. Lo de el propuesto siempre, ¿no? El propuesto de práctica para el alumno, que es del laboratorio 1 y del laboratorio 2. ¿Ok? Eso sería, jóvenes. Preguntas, dudas que tengan. Es bastante sencillo, lo vamos a hacer rápido. Entonces, y apruébenlo, háganlo su programa. ¿Ok? No hay dudas, preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? Está bastante claro, ingeniero. Gracias. Ya, listo. Aldaba. ¿Se entiende? Señorita, ¿me escucha? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Ingeniero, esto sería entonces para la próxima clase presencial. Sí, presencial, me presenta. Ok, ingeniero, gracias. ¿Listo? Y así vamos a ir haciendo. Aquí es más práctico que otra cosa, ¿ya? Yo les voy mostrando el programa y tienen su propuesta. Toda la primera parte es fácil, después ya vamos a entrar un poquito ya a lo que vamos a entrar al SP32, que es un microcontrolador un poquito más potente, pero por lo menos la primera parte está fácil. ¿Listo, jóvenes? Quedamos así, yo creo que hemos avanzado nomás y ya tienen para hacer, ¿no? Listo. Buenas noches, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya la próxima clase ya tomo lista y sí, o sea, el que presentó ese día tiene nota, el que no presentó no tiene nota. ¿Listo? Así que no se falta. Hasta luego. Puede ir antes, ¿no? De la ingeniera Dunia, ya me dice que ya está abierto, ya hablé con ella. Mejor si va un poquito más antes para ir probando, ¿no? Media hora antes, algo para que ya vayan probando. Allá también hay Arduino, pero sí mejor sí que se compran también, ¿no? Para ir, vayan avanzando. Gracias, hasta luego.